en la oposición. Oiga, necesitamos estar firmes en la oposición. Capítulos número 17 del libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando ya lo tenga, se pone sobre sus pies. Dios bendiga a la nieta de mi hermano Fabio. Amén. Allá está la par de ustedes de este lado. Que Dios bendiga a esta joven. Dios bendiga a su abuelito que inculca siempre el camino de Dios. Ese es nuestro llamado: inculcar, motivar. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama el tema? En la oposición. Estuvo bonito, está bonito. A ver qué nos dice Dios, a ver qué quiere Dios hablar. Dice verso primero: pasando por Antípolis y Apolonia, llegamos a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotadora la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, y gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contratienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero teniendo fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, llénanos aún más de tu gracia y de tu santa presencia a través de tu Espíritu Santo. Señor, que los oyentes de las redes sociales pueda tu Espíritu Santo convencerlos de pecado y llevarlos al camino del arrepentimiento. Y a los acá presentes, Señor, ayúdanos a poner por obra tu palabra, y ayúdanos a estar preparados para cualquier adversidad que se pueda levantar. En Cristo Jesús, usa nuestras vidas como a ti te plazca. Gracias te damos en Cristo Jesús. A usted por siempre sea la gloria, porque usted es merecedor de ello. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, amados en Cristo, a nosotros los creyentes nos gusta estar siempre bendecidos, nos gusta estar siempre prósperos, y muchas veces huimos de la resistencia y las oposiciones. Pero lastimosamente, como creyentes y como iglesia del Señor, no podemos ignorar
No podemos ignorar, que no podemos decirle a la adversidad que no venga a nuestra vida, porque la vida del hombre y de la mujer en la tierra va en procesos diferentes. Unos van a tener una lucha, otros otras, pero sobre todo esos procesos difíciles de la vida diaria, nos vamos acercando más a Dios. Pablo el apóstol, vemos que este hombre nunca fue libre de acechanzas y persecuciones. Este hombre, por causa del evangelio, del llamado de Dios, siempre tenía diferentes enemigos por causa del evangelio. En esta oportunidad quisiéramos hablar muchas verdades. El hombre de Dios nunca puede estar ocioso. ¿Usted entiende la palabra ocioso? No podemos estar de haraganes. No podemos estar dándonos la vida loca de vacaciones de un lado para otro, porque tenemos un compromiso delante de Dios y delante de la sociedad. Digamos que el hombre de Dios no puede estar haciendo nada, sino que somos llamados a estar haciendo algo en el reino de Dios. Hay muchas necesidades, hay muchas adversidades, hay mucha resistencia, pero sobre todo eso, la verdad de Dios siempre va a prevalecer. Y Dios siempre ha usado hombres y mujeres que Él llama para que estemos ocupados en su reino. El hombre que diga que no tiene problema, ese hombre es el más feliz de la tierra, pero es desgraciado porque no tiene a Dios. Digamos que sirve ser feliz y que todos son mis cuates, micheros, y no hay ninguna oposición en contra de su vida. Mira, hermano, hay creyentes que para que no lo tengan de enemigos sus vecinos, cualquier fiestecita impía, pagana, de fiesta, de mover el carapacho viejos, echarse una cervecita, ellos van. Porque ellos no quieren tener enemigos. Porque para ellos es mejor tener amigos y no tener enemigos que los odien y los persigan. Pero la pregunta que yo me hago, ¿será que estos son hijos y pueblo de Dios? Porque el Hijo de Dios, yo siempre voy a decir las palabras de Juan Bautista: por sus frutos se conoce el creyente con el impío del mundo pecador. Si el creyente ha seguido y ha tomado decisión de seguir a Cristo, ese creyente tiene que tener rasgos del nuevo nacimiento. Si me sacó del mundo de las parrandas en Cristo, yo ya no voy a andar en esas fiestas paganas, porque yo soy propiedad de Cristo. Y como propiedad de Cristo, tengo que reconocer que mi ámbito ya no es ese lugar, sino que mi ámbito es estar entre la familia del pueblo de Dios. Un pueblo unido es un pueblo fuerte, vencedor, para que cuando el enemigo se te levante podamos ser más que triunfadores. Fíjese, hermano. Dice Pablo, lo que hemos leído, llegaron a dos ciudades que estaban vecinas. Pero Pablo no fue a echarse un descanso, hermano, como muchos hacen. Me decía un hermano, no voy a decir el nombre. Yo cuando llegué Julano, me dice, voy a llevar a mi esposa, me dice, a diferentes lugares, porque ella va a estar el sustituto de ella. A mí eso no me gusta oír.
Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón eso habla la boca. Porque yo no me puedo dar ese, como le digo, ese break. Porque en ese pequeño descuido, puedo imaginar, le voy a poner dos cualidades sencillas. Llega la muerte. La pregunta es, ¿nos va a hallar preparado Dios en ese pequeño relax que usted se agarra? Entonces yo dije en mi mente, wow, qué mente de gusano tiene este, dije yo. Porque el que tiene la mente en Cristo, hermano, mire, observe la vida de Pablo. Descendió de X ciudad y cuando vio la necesidad de presentar el evangelio de Jesús, lo presentó. Digamos que él no dijo, hey Silas, hoy vamos a descansar porque nadie nos conoce aquí. Hay creyentes que son residentes o ciudadanos, van a sus países de origen, no crea que van a congregarse, hermano. Ellos van a tener un descanso total con sus amigos que no habían visto, y si es posible se les olvidó que eran creyentes, y una cervecita ahí de vez en cuando, de repente, y con 3 cervecitas, porque ya no era borracho, ya andaba hablando hasta con las piedras. La pregunta es, ¿a qué clase de Cristo ellos han conocido? Porque el Cristo de este país es el Cristo de tus tierras. Y el Cristo de aquí es el Cristo de allá, que te va a pedir cuentas de lo bueno o lo malo que tú hagas. Hay gente que allá se van a hacer impíos totalmente, se embriagan, bailan, adulteran, fornican, y cuando ya vienen de sus tierras natales, vienen como santos. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanitas. Pero ¿qué hicieron 2 meses atrás? Ve a Pablo. Dice que 3 días de ¿qué? De reposo. Hasta este día, hoy la gente sigue luchando por el día famoso del sábado. Que dicen, no, el que no cumpla la ley del día de guardar el sábado, esos son impíos y se van a quedar. No, señores, los que están en el pacto de la gracia, que es Cristo el Señor, que es Cristo el reposo, que es Cristo el Salvador, hemos vencido la ley y los decretos. Porque en Cristo se cumplió todo eso. Hoy lo que nos toca es obedecer y vivir para Cristo. Entonces, en 3 días de sábado, Pablo y Silas no se cansaban de predicar a Cristo. Y hay gente hoy en día que el evangelio lo toma a su manera, hermano. Viven el evangelio a su forma de vida. Y dicen, no, si al fin y al cabo yo soy hijo de Dios y aquí no ha pasado nada. Oiga lo que pasó con ellos. Dice el verso 2, y Pablo cuando acostumbraba, oiga, era un hábito hablar de la grandeza de Cristo. ¿Cuál es su hábito? ¿Usted es cuerdo para actuar y hablar o es deshonesto? Es bien trompudo para hablar. Cuando leo trompudo es que habla todavía palabras soeces, pues. Porque yo conozco creyentes que no se sorprendan la boca para hablar estupideces, hermano. Oiga, Pablo dice que tenía una costumbre, un hábito. ¿De qué? Que donde no lo conocían, él se presentaba y decía, soy el hermano Saulo, que hoy me conocen como Pablo, decía. No crea que llegaba a ser el apóstol Pablo y aquí tengo tantos Chaneque Security, aquí otros cuantos y atrás otros. No, él, soy el hermano Pablo para ustedes. Los que no me conocen, sepan que yo era injuriador, perseguidor y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba ante las autoridades porque yo era celoso de la ley.
Muchos le tenían miedo y decían, pero si lo vemos que es un manso paloma, así se ven muchos aquí, santito. Pero ¿cómo te comportas en tu trabajo? ¿Eres lépero? ¿Eres vulgar? ¿O eres un hombre y una mujer en verdad temeroso de Dios? Porque hay que tener cuidado cómo nos conducimos. Porque si usted no lo sabe, en veces por nuestra forma de actuar y hablar, servimos de tropiezo y ni cuenta nos damos y ya se fueron muchos al mundo. Y de repente decimos, ¿y por qué ya no veo a Julano? ¿Y por qué ya no veo a Julana? Pregúntese cómo usted actuaba cuando esa persona estaba cerca de usted. Saulo, que es Pablo, no, él dice que empezaba a presentarles a Jesús. Pero su carta de referencia, ¿sabe cuál era? Lo que usted ya oyó. Yo era esto, yo era lo otro, yo era aquí, yo era allá. Pero miren lo que Cristo ha hecho en mí. Entonces viene y dice, y fue a ellos por 3 días del famoso Shabbat, que es el día sábado para los judíos. Día solemne de descanso, hermano. Estos sí cumplían la ley. Los de hoy en día dicen que guardan el sábado. No, pues eso es mentira, hermano. Yo no puedo llamar a las hermanitas en su periodo mensual que son inmundas, porque la Biblia dice que Jesús ya los limpió a todos. Jesús ya lo sabe, que eso es natural de su cuerpo fisiológico. Pero en ese día de descanso, en esos 3 fines de semana, Pablo aprovechaba bien el tiempo y les empezó a predicar que Jesús era el Señor y que Jesús era el Salvador de ellos como de los gentiles. Por el momento todo va bien aquí, hermano. Digamos que por el momento Saulo, repito que es Pablo, con Sila, todo estaba bajo el dominio de la gloria de Dios. Todo estaba bien. Siempre va a haber gente loca, deschavetada, que no van a querer aceptar lo que usted y yo sostenemos y predicamos. Eso siempre va a haber y siempre ha habido. Repito, por el momento todo estaba bien. Y cuando Pablo tenía la oportunidad, él tiraba el mensaje. La pregunta es, ¿así somos hoy en día nosotros? Yo tuve una revelación. Ella no la quería aceptar desde acá. Y tampoco le he dejado a ella que seas honesta y sincera con ella y con Dios. Que yo veía que a una mujer le habían puesto unas planchotas en su carapacho y a estirar el pellejo. Y que le habían hecho la cinturita de pollito. Tú tienes que ser tal como Dios te ha diseñado hasta el día de hoy. Y no voy a decir nombre porque cada quien, si no se siente bien, anda a rescatar el puño de tripa, José, y para que con las planchas ahí. Dice el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, oiga, que era necesario que el Cristo padeciese. Acuérdense que el Cristo era el ungido. Eso significa Cristo, el ungido. Digamos que Pablo veía en estos hombres de estas 2 ciudades de Antípolis y Apolonia que era necesario que conocieran a su Cristo. Y Pablo no andaba perdiendo el tiempo, sino que Pablo les empezó a decir, si ustedes no saben que Cristo padeció por ustedes como lo hizo por mí. Entonces hubo gente que empezó a estar más atento al mensaje de Jesús. Cuando Pablo empezaba a hablar, la gente empezó a oírlo con más cuidado. Por el momento todo está bien.
Cuando, no sé si usted levanta la mano los que en verdad predican de vez en cuando a sus amigos, a sus compañeros o a quien sea que Dios le ponga, levante las manos. Ante Dios los felicito. ¿Y los demás? ¿Qué estamos haciendo? No, pastor. Así como oye, yo no quiero tener problemas con nadie. Porque me van a decir que soy pandereta, aleluya, come gallinas. Fíjese, hermano. Por el momento aquí el evangelio se puede predicar con libertad. Aquí por el momento. No se sabe 1 o 2 años, no se sabe más adelante. El diablo está entrando con espíritus inmundos y puede doblegar a cualquiera para poner leyes que vayan 100% radical en contra del nombre de Jesús. Porque aquí no tiene problema la sociedad con otro nombre. ¿Saben cuál es el problema que tiene la sociedad? Que el diablo, cuando oye que presentan a Jesús y al Cristo, al ungido como libertador, el diablo le pone en el corazón y en la mente de los hombres rencor, odio y venganza. Pero ahí es donde la iglesia de Cristo tenemos la necesidad de estar perseverantes y firmes. Ahorita no se ha levantado nada de eso, pero tenemos que estar preparados si se llegara a dar uno de esos. Pero oiga qué bonito. Él empezó a exponer el mensaje a través de las escrituras. ¿Cuál escritura cree que les hablaba Pablo? No les podía presentar otra escritura, hermano. Solo tenía que enseñarles los 5 libros de la ley. Porque hasta el día de hoy, hermano, los judíos ortodoxos no aceptan el evangelio de la gracia. Y esos son los que han propuesto al ministro Benjamín que de esa ley que sean penalizados los hombres y mujeres que hablen de Jesús. Digamos que el problema no es los creyentes, el problema es el nombre de Jesús. Y porque cuando usted vaya a predicar, usted no va a hablar de usted porque usted no tiene nada bueno que dar. Yo no voy a hablar de mí porque yo no tengo nada que dar. Lo que yo voy a hacer cuando Dios me abra esta bocota para que hable, voy a decir: yo estaba muerto en delitos y pecados, estaba atados en cadena, pero Cristo me libertó, Cristo me dio salvación y vida eterna. Ese nombre ocasionará problemas ante los demás. Pero ¿tenemos que hacerlo o tenemos que callar? Tenemos que hacerlo, hermano. Si por causa de eso viniese la muerte o persecución, tenemos que estar preparados. Entonces Pablo no podía presentarse con los libros que usted y yo tenemos, los 66 libros, no podía. Para que lo recibieran, ¿sabe? En las sinagogas, hermano. Usted tiene la palabra sinagoga, ¿qué es? Como hoy en día las sinagogas de las iglesias católicas. Esas eran las sinagogas de los judíos. La diferencia es que no tenían muñecos, pero hoy los católicos tienen muñecos habidos y por haber. A todos le van a hacer: santillo, mamita chula, hacerme el milagro. Salvador, chulo, te vas con todo y adulterio al cielo. No. Oiga, cuando Pablo se presentó con los libros de la famosa Torá. Empezó a hablar de lo de Moisés, porque para ellos ese era también otro problema, que no aceptaban otra escritura. Hoy en día es lo mismo, hermano. Hoy tienen muchas Biblias hebreas, ellos tienen muchas. Como hoy en día los gentiles tenemos habidos y por haber diferentes Biblias, y es lo mismo, hermano. El mismo mensaje. No es que aquí está mejor traducido, no, es lo mismo. Alma que pecare, esa morirá. Ningún fornicario, ningún adúltero, ningún borracho, ningún homicida, si no se arrepiente y recibe a Cristo, no verá la gloria de Dios. Cualquier palabra inspirada es lo mismo. Pero ellos luchan
por los 5 libros de la ley, la Torá. Y empezó Pablo a hablarles de la Torá. Me imagino yo que les habían hablado el agua de la roca, y la roca era Cristo. ¿A dónde está Pablo? Enseñame. Vení para acá. Deuteronomio, papito chulo. Venite. Yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Dónde está Pablo? Venite, veamos Éxodo. Y ese pan era Cristo. Ese era Cristo. Y empezaron todos. Me parece que este es como Dios, dije, un hombre lleno de sabiduría. ¿Y nosotros qué hablamos? Muchas veces hablamos bobadas, hermano. Por eso es que la gente no quiere creer en el Evangelio. Porque en vez de aprovechar el tiempo, comemos a medio mundo, hermano. Yo creo que el primero que se comen es el de trajecito color. Se lo aseguro que el primero que se hartan es el predicador de esta noche. ¿Por qué no mejor predica de Cristo? ¿Por qué mejor no tiene buen testimonio? ¿Por qué mejor no sale de su inmundicia, de su pecado, y empieza a dar buen testimonio y a decir a la gente que solo en Jesús hay esperanza de vida? Ya deje de chambear, ya deje de comerse a medio mundo. Aleluya. Y Pablo empezó. Y fíjese, hermano, la Biblia no dice que Pablo hizo el llamado, ¿verdad que no? Pero la gente dice que al oírlo hablar de ese Cristo, le entró el deseo de conocer a ese Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted tiene sed de Dios, usted no va a ver al que está a la par y el que está aquí, sino que va a buscar la fuente de vida, la fuente de salvación. Usted va a buscar al Cristo resucitado. Y ese Cristo resucitado tiene hasta hoy evidencia que reina por siempre. Entonces, por el momento vamos bien. No vamos a tocar el tema todavía. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está, cómo se siente? Very good, beautiful or nothing the good. ¡Ah! Hablen aquí los cabachos. Eso, y hablen aquí los hispanos. ¡Ah! El Evangelio para usted y para mí nos tiene que traer gozo, nos tiene que traer fuerza, nos tiene que traer bendición de Dios. Usted y yo no podemos estar callados. No se puede. No le da ejemplo a este pedacito de hombre. Que todo el mundo callado y él, amén, amén, gloria. Pero lo hace. Hizo hablar a una mula, ¿por qué no habla usted? Aleluya. Sigamos. Y le dijo, y oiga, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, decía él, es el Cristo. En otras palabras, oiga cómo se unieron los dos nombres: Jesucristo, el Salvador y el ungido. Usted tiene al Salvador, no al que está a la par de Adán. No. Yo no estoy hablando de hombres pícaros. Estoy hablando del Redentor de usted y de mí, del Cordero de Dios que quita el pecado. Le estoy hablando de que Jesús resucitó dentro de los muertos, y hoy, lo crea el diablo, no, está sentado a la diestra de Dios Padre. El Evangelio de la cruz es poder para salvar a los pecadores. Por el momento todo está good. Está bien. Ahorita en este auto, fíjate, ya estoy que está. Seguimos.
Oiga qué bonito, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, con Silas, y de los griegos, la palabra griego estaba hablando a los gentiles, a usted y a mí. Acuérdese que para los judíos, los griegos eran los más sucios, los más viles, los más desechados, pues. Eso éramos sin Cristo. Pero ahora con Cristo, ustedes griegos y gentiles totalmente, hoy somos la propiedad, somos la niña de los ojos de Dios. Hoy somos redimidos en la sangre del Cordero. Hoy somos nueva creación de Dios. Antes podíamos ser los más desgraciados, pero hoy en Cristo somos reyes y sacerdotes para el Señor. Eso es lo lindo, de que antes no éramos nada, pero hoy valemos la sangre del Cordero. Y la gente, al oír el mensaje de que Cristo había padecido y había resucitado de entre los muertos, es que en la alabanza somos una mazacuata para cantar y... Pero en la palabra le gente el sueño de la dormilona, pegarle un codazo a la... Sí, porque así como somos en adoración hay que estar, mire, porque en ese pequeño dormilón te llevó el diablo. No, pastor, ¿quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que no sea un pequeño descuido? ¿Qué dice? Eso me viene de Eclesiastés 10:1. Una pequeña locura hace llevar el perfume. Un pequeño descuido, te quedaste. A su nombre, a su nombre, están vivos. Entonces no se duermen los lateros. En El Salvador hay un dicho, en México, en Guatemala y en otras partes, no lo sé ni aquí. Usted hágalo a su manera. O usted va a decir, yo soy gabacho, hágalo a su gabachera, pues. En El Salvador hay este dicho: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Mexicano que se duerme, se lo lleva el tigre. Estadounidense que se duerme, se lo lleva el diablo. Pero la iglesia que está velando y orando, se lo lleva Cristo a la gloria. Alabado sea Dios. Esa es la gran diferencia de vivir el evangelio de la salvación. ¿Se siente feliz? ¿Ya no va a dormir? Aunque esté dormido. Oiga qué lindo, todavía estaba bien Pablito y Silas. Estaban bien, se sentían acogidos, se sentían apapachados por los hermanos que estaban siguiendo. Y yo me imagino que Pablo, vas a ser tú y yo voy a ser Silas, ¿ok? O voy a ser yo Pablo, pues, y vos Silas, para que no te peguen más a vos, pues, que me peguen a mí más. Hay un coro que dice: Pablo y Silas oraban. ¿Y qué decía? Mire, hey Silas, qué precioso como ha sido la misericordia de Dios con nosotros. Venite para acá, Silas. Empecemos a caminar en estas hermosas ciudades, hombre. Mira qué lindo está hoy, cómo nos ha seguido la gente, hombre. Y mira, la gente ha creído el mensaje de la resurrección de entre los muertos. Muchos han venido. Sí, hombre. ¡Ey, Pablo! Sí, la mía tencha no va a dar, no mate. Dale ofrenda del palma. La mía tencha nos dice que entremos a su casa, que nos sintamos en familia. Y dice que nos va a invitar a baleadas para las cojas, no sé cómo. Amén, pupusas. ¿Querés pupusas? Pero yo no conozco de eso si somos judíos. Bueno, este Silas ya se hizo salvatrucho. Bueno, gracias, hermana. Pasamos esa noche, pasamos con... Pasemos, levantaste pues, niña de los milagros. Bueno, ¿a dónde nos van a atender aquí? Yo creo que esta es la mesa que tiene, solo porque ella es viuda. Entonces nos quedamos
Hermana, muchas gracias por habernos atendido. Nos esperamos vernos de nuevo allá donde estamos reunidos en el día. Amén, hermanita. Aquí le esperamos en otra vez. No sea la última vez. La chicharra y gracias. Qué precioso, viste cómo nos atendió esa hermanita, va. Pobrecita, pero bendecida. Nos ha bendecido, sí. Oiga, todo va bien, póngale atención. Todo drama que Dios hace en su reino tiene un mensaje. Parece que es locura. No, Dios no es de loco, Dios es ordenado. Y si ¿quién se quebró las patas? Bendito Dios, llévatelo, te lo mando, Señor. Y de repente, la gente ya no solo quería que estuviéramos con ella. La gente, la mayoría, quería que estuviéramos con él. Le voy a decir por qué. Cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios se guardan para Dios, toda la gente desea que ellos posen en casa. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que ángeles estaban dándole la bienvenida. Y esa casa es bendecida. Bueno, y empezamos. Se levantó. Al que estaba durmiendo. Sí, ya sé que vos ese me señalaste. Se levantó. ¿Cómo se llama ese bravo que aparece ahí? Ahí aparece un hombre bravo. Y dijo: vos vas a ser este va a ser el que va a hacer revueltas. Y empezó a llamar a Jasón. Y llegaron donde Jasón y lo llevaron a las autoridades y dijeron: hey, Jasón, vení para acá, le dijo. Dice a Robert: dígame a mí que sea Jasón, pues va. Anda donde Jasón, pues anda envenenando. No, oiga, póngale atención. Si eso hizo. Digamos que cuando la gente vio que Cristo estaba siendo predicado y que en el nombre de Jesús muchas almas estaban siendo arrebatadas al diablo y la gente empezó a cambiar, este personaje empezó a sentir odio por Pablo y Silas. Por el momento todo estaba bien, Silas. Mira vos, vamos a ir donde andaba envenenar, que andaba a decir: mira, hagamos una revuelta. Ay, me reprendo de palmas a Dios. Bendito Dios. Y empezó a enloquecer a todos los habitantes y empezó a ponerles odio. Empezó a ponerles rencor, empezó a ponerles envidia. Y cuando la gente empezó a oír, y oye cómo le dice: estos hombres que trastornan el mundo. No solo digo esa ciudad. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio que usted y yo predicamos, cuando tenemos un buen testimonio, oigan, que usted no lo crea, su testimonio derriba oposiciones, derriba fuerzas demoníacas. Cuando usted habla de Jesús, esa palabra va a libertar a los pecadores que lo oigan. Y Jasón empezó a sentir como rencor, hermano. Empezó a sentir odio. Por el momento, Silas creo que estaban felices, hermano, cantando, adorando a Dios. Pero el revoltoso llegó y dijo: hey, Jasón, le dijo, vamos donde las autoridades y digamos que estos dos que han venido a saber ya dónde están trastornando al mundo entero con esas locuras del evangelio, le dijo. ¿Y qué pasó? Levantaron. Yo te mandé a Rubén, pero vos fuiste donde ¿Y qué van a hacer esto? Vamos a ver. Sí, a ver qué cuentos tienen esto, vamos a ver. Vamos a ver la autoridad. ¿Por qué, señor Jasón? Porque andan anunciando el evangelio. Y no es el que murió por ustedes y por mí en la cruz del Calvario, pues. Que ya no hablen de Jesús.
pero este está bravo. Es que con ese semblante quieren hacerme poner miedoso a los cristianos. ¿Qué vas a hacer, Sila? Ya oíste que ya no hablan de Jesús. No les ha gustado el mensaje. ¿Y qué vas a hacer? Pero seguiremos predicando. ¿Y si te matan? No importa, vamos. Ya está. Se me fue la espalda. Gloria. Hoy siempre, gracias. Oye, hermano, por el momento, si usted ve, todo está bien. Ahorita no hay resistencia, no hay oposición, porque todas las puertas se han abierto. Yo una vez fui a Guatemala, no, hombre, nos recibieron como que éramos querubines, hermanos, una atención calidad. Lo bonito fue que los 2 días, igual al tercer día, hubo la oposición. La vecina, la bruja mayor de la ciudad del Jocote, en la aldea, pero el departamento era de Jutiapa, no sé si usted lo conoce, los de Guatemala. La vecina, cuando veía que nosotros día y noche adorábamos, orábamos, etcétera, enfrente de nuestros ojos se dio la vuelta al revés y se convirtió en un cerdo, pero de aquellas negras, porque era negra la vieja condenada, fea, horrible. Cuando, oiga, así como es el difunto, así se convierten en animales, bien fornida. Ya empezó, como dejan los coches. Vas a hacer, porque yo iba a ir donde, pero te libraste. Este coche no, este coche está medio raquítico. Uy. Este salió peor, no. Y empezó, porque ya estaba furioso, el cerdo ya estaba enfurecido y empezó a meterse entre las hermanitas y hermanos que estábamos orando, y medio mundo le tuvo miedo porque todos lo vimos convertirse en animal. Y yo solo me acuerdo que le dije, en esa vez estaba el varón Carlos Pérez en pie fuerte, y le dije, ¿sabe qué, pastor? Aquí lo único que nos toca es amarrar este animal en el nombre de Jesús. Aquí no vamos a pelear nosotros, presentémosle a este diablo que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, y empecemos a decir que Cristo está aquí, y empezamos a querer poner nuestras manos en el hocico al cerdo, y cuando lo empezamos a poner, oiga, eso es de loco, pero los locos son los que obtienen la victoria, porque el cerdo empezó a hablar y decía, me están quemando. Claro, le estoy diciendo que no era un cerdo físico, era un cerdo convertido de hombre a animal. Entonces Carlito me decía, ya lo estamos venciendo, pastor. ¿Para qué dijo eso? Que ya lo estábamos venciendo, y se puso más furioso y empezó a botar a unas hermanas y a otras. Vive Dios, hermano, que a la mayoría que votó este cerdo hasta el día de hoy no se han levantado para volver a lo de Dios. Es que si usted va a mencionar el nombre de Jesús y va a retar a las tinieblas, tiene que tener bien sus pies en la roca. Tiene que andar con temor y temblor. Tiene que andar en santidad, porque no se puede mencionar el nombre del Señor si no vivimos el evangelio de la salvación. Para no hacerse la larga, esta mujer a las 2 horas se quedó dormida. Tiró las patas, el animal, el cerdo. Y mire, porque la gordita viera qué gran barrigota. Y decíamos, no, yo he sido tremendo, hermano. Traigamos un cuchillo y matemos este cuche. Y me dijo Carlito, no, pastor, acuérdese que es una mujer. Así esta ya está convertida en bestia. Me daban ganas. Pues sí, pues viera la gran viola que le caía. Cuando ella se queda dormida, Dios le dice a la pastora, que hoy es pastora, mi esposa Araceli, hoy hagamos esto, dijo, para que cuando esta despierte, dijo, despierte como ser humano.
Y cuando ella despierte, diga, necesito de ese Jesús que ustedes tienen. Son dos palabras. Empezamos, comamos, Dios, porque ya estamos fundidos. Así como la niachona nos atendió, así la ella Pablo. Ya empezamos. Como a las 2 horas, Dios es testigo. Despertó la mujer. El cerdo, pues despertó el cerdo. Y cuando ella abre la boca, no le dijo como, quiero saber de ese Jesús. Todavía era animal. Y cuando ella dijo eso, empezó a tomar figura del ser humano. Y cuando unos hermanitos que estaban allí dijeron, pastor, me voy a volver loco. ¿Quién no se volvió loco? El diablo cuando se rebeló contra Dios. Leo, ¿cómo te vas a volver loco tú, Leo? Porque estás viendo la gloria de Dios, Leo. Ahorita le dije yo, conteste conmigo. Le empecé a hacer la oración de fe. Hasta el día de hoy, esa mujer sigue a Jesús. Pero a la que votó ella en figura de cerdo, no se han podido levantar. Digamos que cuando hay oposición por el evangelio, eso significa que usted y yo, tarde o temprano, tendremos la victoria. Tarde o temprano, tendremos el respaldo y la confirmación de Dios. Pero resistir, eso es lo que quiere. Y oiga, y Jasón, nos quedamos en el 4, ¿va? ¿O no? Sí, ¿va? Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y los griegos, ahí los quedamos, piadosos para, ¿qué dice? Gran número. Y mujeres nobles. ¿Usted entiende la palabra mujeres nobles? Gente de dinero. Digamos, como yo he oído a mucha gente que no, el evangelio solo es para gente haragana, para gente pobre, para gente que no tiene oficio. No, señores, el evangelio es para gente noble, gente millonaria, gente que desee la salvación de Dios por medio de Cristo. Para ellos es el mensaje de Cristo. Y esta gente noble no era cualquier mujer, era gente que andaba con vestiduras de seda. No sé si usted conoce la ropa de seda, es una tela fresquísima y es cara hoy en día. Y esa no la viste cualquiera, la viste la gente que tiene dinero en abundancia. Pero oiga, ¿qué hizo el evangelio que predicaba Pablo y Silas? Todavía estaba bonito el ambiente. Oiga, entonces los judíos, ahí está, que no creían. ¿Quiénes son los que no creían? Hoy en día son los judíos. Oiga, póngale atención, los ultras ortodoxos. Porque hay judíos que creen en Jesús, pero los ultra ortodoxos son aquellos que rechazan a Jesús como el Mesías, como el Rey, como el Salvador. Hoy en día lo hay. En la época de Jesús lo había. Eran los fariseos y los saduceos, hermano. Para esa chicharrita, hermanita. Es que yo me la dormido a ustedes, me van a pasar el sueño, menos en la gana. Y ni vinieron a las vigilias. Y oiga, dice el verso que sigue, entonces los judíos que no creían, teniendo celo, ese es el problema. No un celo para vivir para Dios, era un celo religioso que destruye la gente que quiere alcanzar la salvación de Cristo. Un religioso, si es posible, lo va a matar. Yo me acuerdo del evangelio cuando entré en mi país en tiempo de guerra. Yo me acuerdo, yo estaba chamaco. Un americano de aquí mandó Dios. Por si usted no se acuerda, fue un americano, un misionero americano, el que Dios mandó a nuestra tierra, El Salvador, con las buenas nuevas de salvación. No fue ninguno del Salvador, fue un extranjero. Y yo me acuerdo que a ese hombre que lo mandó Dios para allá a predicar, no, hombre, a ese le caían pedradas, le caía de todo, hermano. Porque los religiosos, oiga, los celosos religiosos,
odian el evangelio de la salvación. Odian a aquel hombre y aquella mujer que habla de Cristo. Ese hombre religioso, celoso, ese hombre poseído de demonios puede matar a cualquiera que se oponga a ellos. Eso lo hacen, hermano. En tiempo de guerra se dio todo eso. Cuando hablaban de Cristo, si era posible, los mataban. Hombre, hoy ya estamos en la gloria, hermano. Por eso es que hay muchos cristianos bien aguados, hermano. Por eso es que se han hecho todos barrigones. Parecen osos yogis. Y por aquí los estoy viendo. Oiga, celosos, hermano. Cuando usted es celoso, no en lo de Dios, usted va a destruir su vida, va a destruir su familia y va a destruir su hogar. Porque el celo que no es de Dios, ese celo es diabólico y mata y destruye la familia. Usted ese celo, deséchelo. Sea celoso para lo de Dios, sea celoso para predicar, sea celoso para vivir la santa palabra. Y si por eso, ahorita va a empezar la oposición, hermano. ¿Va conmigo o no? Ahorita va a empezar la oposición. Ahorita Pablito y Silas querían andar siempre de paseo o ¿qué une? Oiga, ahorita ya no van a ver de aquello, ni a Chona, hermana Chona, nos puede atender. Sí, pasen adelante, siervo del Altísimo. Y ahí yo me imagino que así la caminaba bien con culomba. Pero hoy quiero que caminen así como cuando caminó, que no había oposición. Vamos a ver. Oiga, hermano, eran celosos y tomaron consigo algunos ociosos. Oiga, gente del burgo. La palabra ocioso es eso, gente del burgo, gente depravada, gente obscena, gente que no se toca para matar y golpear a cualquiera. Esa clase de gente ociosa siempre ha habido. Y el diablo las usa para querer detener el avance del evangelio, pero no lo pueden detener. Porque el evangelio no es de los hombres. El evangelio es de Dios. Y ahí es donde yo quiero que usted ponga atención. ¿Por qué? Porque ahí entramos al tema. Necesitamos ser firmes en la oposición que venga contra la iglesia, contra usted o contra mí. Ahí viene. Oiga, qué terrible. Buscaron a los ociosos, gente depravada, vulgar, hombres malos, juntando una turba. ¿Usted entiende la palabra turba? No eran 10, eran multitudes. Eran multitudes, docenas, hermano. Y no iban así con manitas limpias. No, yo me imagino que llevan garrotes. ¿Dónde está Sila? ¿Dónde está? No. Con una risa corrió la turba. No. ¿A dónde está ese Pablo que dicen que ese Cristo resucitó y padeció por los hombres? ¿A dónde está ese loco de Pablo y ese loco de Silas? ¿Creen que Pablo y Silas corrieron? ¿Sabe quiénes corrieron? Los que acababan de oír, los que acababan de creer, los que empezaron a seguir a Pablo y a Silas. Esa gente, al oír esa amenaza, ellos empezaron a retroceder y tenían razón, porque acababan de recibir a Cristo como Salvador. Pero es vergonzoso que gente teniendo 5, 3, 12 años de ser creyente y todavía no tienen fundamento. Cualquier cosita los aparta de la gracia de Cristo. No, o eres servidor, o eres creyente, o no has conocido al Cristo de la gloria. A esta gente se le creía y se le valía, hermano. Y Silas, ¿dónde está Silas? Pero yo me imagino que con un gran garrote lo estaban esperando afuera. ¡Ey, para afuera, Silas! Pablo,
Vamos a líder, hemos hablado, bla. Yo me imagino que ahí empezó Pablo a tomar personalidad como el hombre de Dios. Allí es donde Dios quiere que usted y yo, que están sentados, y su servidor que les está hablando estas grandezas de Dios, quiere que tengamos personalidad, carácter. Que venga lo que venga, usted diga: sí, yo soy el ministro del Evangelio. Sí, yo soy el seguidor del Evangelio de Jesús. Yo soy la iglesia que Él compró a precio de sangre. Venimos a perseguirlo, venimos a meterlo preso, venimos a matarlo, no importa. Cristo murió por mí y se levantó. Yo en Él sigo confiando. Esa es la seguridad que usted tiene que tener. Digamos que cuando la persecución empiece, la oposición empiece, usted ya tiene que tener carácter, personalidad. ¿De quién es el que está con usted? Dice el 5, no, ya lo leímos, ¿va? El 6. No, y oiga allí, no, en el 5, parte final. Y alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Digamos que estos ociosos, gente mala, depravada, siempre ha sido así. No crean que van a usar gente mansa, no. Siempre van a buscar gente depravada para querer destruir y detenerlo de Dios. Entonces dice el 6, pero no hallándolos. Digamos que Pablo y Silas no se habían ido a huir. Dios los había mandado a otras casas a predicar. Pero porque no lo hallaron, ¿con quién agarraron furia? Con Jasón, el dueño de la casa. Te libraste todavía, mira, Silas. Y de repente estos, ahí está hoy el mensaje diabólico que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿No dirá eso la gente de hoy en día de la iglesia presente? Lo pueden decir, hermano. Y yo sé que lo dicen. Porque el evangelio no trastorna, el evangelio liberta. El evangelio al que está destruido en el pecado lo desata, lo liberta y lo traslada de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Eso es lo que no pueden entender los de la sociedad, que el evangelio que predicamos es un evangelio de poder. ¿Usted tiene ese evangelio? ¿Lo va a desarrollar? Cuando haya oposición, ahí ya son y tazón. Nada. Y oiga, hermano, lo que Pablo y Silas hacían en Dios, eso les trajo más persecución, hermano. Ahorita todavía estaba empezando. ¿Sabe qué pasó? Que cuando los agarran, empezó él a ver la mano de Dios. Y empezó Pablo a recibir revelación, porque este capítulo por el que me gusta. Si usted lee la parte final, verso 30, creo que Dios, habiendo pasado por alto, manda en todo tiempo, en todo lugar, a todos hombres, nobles y pobres, que se arrepientan. Para Dios ya no hay ignorancia. Para Dios todos hemos pecado. Para Dios todos hemos fallado. Para Dios todos éramos idólatras. Pero hoy la gracia de Cristo te quiere alcanzar y hacerte libre. Digamos que la persecución se va a agudizar, hermano. Y dice el verso 7, a los cuales Jasón ha recibido a todos estos. ¿Qué le dice? Contra bienes
los decretos, como diciendo, están contradiciendo lo que el César, que es Dios, ha dicho. Y ellos dicen que no le hagamos caso al César. Entonces, ahí es donde está lo bonito. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Y oyendo estas cosas, César, digamos que el que hablaba mal hoy en día cree que no puede ser igual. Hoy no son Césares, pero son presidentes. Un César es un presidente. Si usted llegara a hablar mal de un gobierno, no, hombre, se lo aseguro que lo mandan a sacar hasta bien enchuchado, hermano. FBI, la DEA y todos los cuerpos oficiales. ¿Y quién es ese pasmado que está hablando de nosotros? ¿Qué vamos a decir? No, mentira, Señor. Nosotros no decimos nada. Yo solo voy a decir lo que la Biblia dice. Autoridades y no autoridades, todos somos pecadores. Y solo hay un Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro rey como Él, sino el Dios que vive por los siglos de los siglos. Ese Dios soberano ordena hoy en día y siempre que se arrepientan de sus pecados. Así de sencillo. Pablo, Silas, este se muere. Yo digo, y aquel. Oiga, digamos que la oposición siempre la ha habido. Le voy a contar un hecho real, hermano, vivido en la guerra de mi país. En Soyapango, en la alcaldía de Soyapango, hay unas callecitas bien angostitas. Cuando yo venía de la zona de San Bartolo, entraba a Soyapango y entraba a la zona donde estaba ubicado la alcaldía, había unas callecitas angostas a mi lado derecho, como que yo iba para el centro, pero en la calle ya principal de esa ciudad. Allí había una iglesia chiquitita, protestante evangélica. Había un pastor del campo, de aquellos bravos, hermanos, que adoran a Dios con el alma, pues. La guerra ya había arreciado. Entonces no era el FMLN, era por diferentes organizaciones. Estaba la FAPU, la FPN, etc. Entre esas mandaron a los de la FAPU. Ahí estaba Villalobos, Joaquín Villalobos, gobernando esa área, conquistando jóvenes estudiantes y no estudiantes. Y en esa resistencia estaba esa iglesita que les estorbaba a ellos, porque todos los sábados en vigilia echándole leña al fuego, Padre, que la guerra cese, que la maldad cese, y les estorbaba al diablo. Le comisionaron a Joaquín Villalobos y a su grupo de jóvenes que fuera a hacer homicidio para que matara al pastor de esa iglesia, porque le era estorbo a ellos y a la ciudad. Entonces entraron unos jóvenes, y cuando me gustan las viejitas que se encienden en el espíritu, de aquellas que están bien encendidas. No, hombre, cuando vieron a los jóvenes, adelante, hijos chulos, amados, entren, son bienvenidos. Cuando ellos iban en camino, el Espíritu Santo toma una anciana y empezó a danzar en el Espíritu. Y empezó a moverlos a ellos, y a moverlos a ellos, y a moverlos, hasta que quedaron enfrente del altar. En eso el pastor dijo: porque Satanás se equivocó, ¿para qué los mandó a ustedes a matar? Ahora el Señor Jesús los va a salvar a ustedes. Pero tenía que usar Dios a una anciana en el espíritu. No, hombre, los que iban armados se fueron desarmados, hermano. Pero se fueron con Cristo. Lo que yo le quiero decir, que los líderes sintieron odio
en contra de aquellos que lo habían comisionado a hacer una misión. Cuando Dios no es el tiempo de su partida o la mía, usted no le tenga miedo a nadie. Usted está cubierto con la sangre del Cordero y está bajo la sombra del omnipotente Dios. Y los que habitan bajo ese abrigo, nada les hará daño. Pero si usted no vive, la oposición lo va a destruir, lo va a acabar. Porque no tenemos esa firmeza de resistir en la oposición al adversario. El adversario 100%, hermano, hoy en día no van a ser los demonios ni el diablo, no van a ser humanos que el diablo va a usar. Pero cuando se dé todo eso 100%, usted y yo tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque Pablo, oiga el verso 9, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, le soltaron. ¿Por qué? Porque Jasón era ciudadano de ahí. ¿Con quién tenían odio? Con Pablo y Silas. Acuérdense que un capítulo atrás, capítulo 16, también se le levantó otra oposición a Pablo y a Silas. Porque en el verso 16 dice que había, y con eso vamos a ir terminando, había una joven con espíritu de adivinación, que dice la palabra que le daba a sus amos grandes ganancias adivinando. Y de repente vieron caminar a Silas. Caminar, te quiero ver, mojo, para ver cómo caminas, hijo chulo. No me que este es pícara ahí. Con esa cara de muerto no vas a convertir ni en una mosca, vos. Entonces Pablo y Silas dice que tenían el hábito, la costumbre de ir a orar. Y de repente no, que Dios la guarde a ustedes, mejor vamos a decir así general. Y dice que había una joven que tenía espíritu de adivinación y vio a Pablo y a Silas y oiga las palabras que decía y era verdad. Pero porque Dios no lo apoyaba esas palabras, porque no salían de labios santos, salían de labios impuros. El diablo te puede engañar. El diablo te puede decir, así dice el Señor, ya no tienes que estar ahí, vete para tal lugar. Tenga cuidado que el diablo sabe usar sus herramientas para destruir el avance y el propósito de Dios en tu vida, en aquella iglesia. Porque tal vez tú eres un fundamento útil en las manos de Dios. Y para el diablo es mejor sacarte de una iglesia de verdad. Ahí es donde usted tiene que discernir que dentro del rebaño hay gente que no vive para Dios y tiene espíritu de adivinación. Y decía, estos hombres, decía, son siervos del Altísimo, a ellos óiganle. Y Pablo no había entendido, hermano, porque él seguía. Pero dice que varios días, si usted lo pone atención y lo lee, dice que pasaron varios días con esas mismas palabras. Cuando de repente se para Pablo, yo me imagino que Pablo era bravo. Yo creo que Pablo era igual que yo, de bravo. Es que yo, lo que es pecado y lo que a Dios le agrade es lo que a Dios le agrade. Y no podemos darle vuelta a la tortilla y decir es blanca cuando es negra. Caballona, rebelde. Me dieron ganas de tirar un giro saco a usted. Y se dan, tíreme la mina. Y oiga, cuando de repente Pablo la voltea a ver y le dice, espíritu de adivinación, te ordeno que salga de ella. Y
la mujer dice que se fue al suelo porque el espíritu inmundo salió. Los amos, al ver que su negocio se quebró, buscaron a las multitudes, otra turba, y lo fue a las autoridades. Pero ¿sabe qué veo yo en Pablo y Silas? Y eso quiere Dios, Elías, contigo y mí como líderes, que venga lo que venga, cualquier adversidad, cualquier resistencia, cualquier oposición, que estemos firmes en el llamado que Dios nos ha hecho, porque Dios nos va a exaltar, aunque estemos débiles, pero no derrotados. Firmes en cualquier adversidad. Cuando de repente ahí se lo llevaron a la cárcel, y de repente dice que llegaron a medianoche. ¿Quién va a ser carcelero? Juanito, póngame a mí de soldado. Mandes, como dice Cantinflas, una de las películas. No, es el vaque. Ya se puede en la Biblia, bandidos. ¡A su nombre! Mi hermano Fabio dijo: ay, yo por bruto voy a hablar si yo soy de México. Digo, pero que hable con que ya están con las pepitas que ya le están pegando. Los llevan a la cárcel, los azotan y los dejan casi moribundos. Se los entregan al carcelero. Y me gusta el que no es el auxiliar el que va a poner al frente, es el líder el que se va a poner al frente. Yo he visto pastores que mandan a los demás que no. Si yo soy el llamado, yo soy el que tengo que enfrentar, porque yo soy el que Dios me llamó. Silas, venite aquí detrás, porque te pueden matar a vos. Detrás, venite detrás. ¿A dónde está Pablo y Silas? Yo, dijo. Ustedes son los que están trastornando la ciudad de Éfeso. Mancha de aquí, que de acá, y han empezado. Y quedan. Silas, siento la muerte, sí. Ay, yo te veo vivo, vos. Lo mataron y yo lo veo vivo. A su nombre. Lo mataron, pero está vivo, gloria a Dios. Cuando se lo ponen al carcelero, oiga la orden que le da el soldado mayor, el oficial: llévatelo a la más profunda de las cárceles del cepo, mételo a la última si es posible, y de repente le pone grilletes para que estén inmóviles, estén quietos y no estén haciendo nada aquí adentro. Y así lo hizo, dice la Biblia. Pero de repente Pablo le dijo: Silas, ¿por qué no adoramos a Dios? Ay, que estamos medio heridos, medio moribundos. Yo no te veo muerto, pero lo que sí que estás muerto. Pero te voy a entender, dale fuerza, Señor, este medio muerto. Y de repente, cantemos, pues. Y empezaron a cantar, pues. Oiga lo lindo. Allí es donde yo quiero que usted, como iglesia, se levante lo que se quiera levantar contra usted. Tiene que estar firme. Firme en cualquier adversidad. Porque poderoso es Dios para darle la victoria. Poderoso es Dios para darle la fuerza. Poderoso es Dios para resistir al diablo en su nombre. No es en nuestra capacidad, es en su nombre. Y empezaron a cantar. De repente tembló. Y dice la Biblia literalmente que las paredes cayeron. Y el carcelero, al ver que lo que había sucedido, a matarse iba. Cuando Pablo, es que eso es lo lindo del evangelio, que hoy sí todavía cree que estás medio muerto, porque él sacudió. Se supone que te cayeron las paredes. Silas, ¿estás vivo, hijo? Estamos muertos. Estamos muertos. Gloria a Dios. Bendito Dios. Está medio muerto, pero está vivo. ¿Por qué?
el hombre en la tierra, mi amigo y mi hermano, que te has caído de la gracia, mientras estés vivo, por la misericordia de Dios, puedes alcanzar la gracia, puedes alcanzar la misericordia. Solo oye el llamado que Dios te hace. No importa lo que hayas hecho, Cristo para eso murió por usted y se levantó de la tumba de entre los muertos para darte seguridad, libertad y salvación. Ven a Jesús, no te hundas. Jesús te ama. Lorenzo Soto decía, y esas palabras a mí me han atravesado y se lo voy a estar diciendo seguido. Hasta el día de hoy, dice que él anhela y añora que su madrecita le diga, hijo, te amo. Y nunca se lo ha dicho. Para más, unas hermanitas de la iglesia, ancianas, cuando lo vieron a él que llegó, le dijeron las únicas palabras que él anhela, y lo dice a voz en cuello: ¿cómo no deseara que mi madre biológica me diga, hijo, te amo? Ignoro por qué no me lo dice, me dice. Pero él llora y dice que estas ancianas le dicen, hijo, te amo en el Señor. Esas palabras dice que a él lo traspasaron y empezó a llorar. Entonces, hermanos, cuando usted ama, demuéstrelo. Cuando usted ama, sea frágil y entréguese. No te haga daño. Ahí nos quedamos, va. Porque usted de repente me va como Cantinflas. Dígame, jefe. Última vez, ya te dije que aquí te quiero ver. Usted me dice que al día, si te pones ahí, te voy a dar con 2 hinchados y no te voy a pedir disculpas. Porque ve uno como pastor Taylor, el corazón, pero me da alito, pero unas cabras. Perdón, las ovejas. Hermano, la Biblia habla de cabritos. Y muchos se han ido porque, ay, cuando usted dice cabras, a mí me duele, pastor. Las actitudes son como de una cabra. Y yo por eso voy a pedir perdón. No, señores, si ahí está la Biblia. Las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha que van al cielo. Eso lo dijo Jesús. Pero usted no va a ir por eso, ¿verdad? Porque muchos ya están poco a poco. Y peor que les andan dando profecías chuecas. Que rápido las sacan, hermano. Sí. Oiga, y ahí es donde Pablo se detiene y le dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Un hombre moribundo, hoy ya no estás muerto, estás moribundo. Medio moribundo, todavía dando palabras de aliento. ¿Qué me da a entender Dios? Que usted y yo, estemos en la prueba que estemos, tenemos que dar palabras de aliento. Aunque la prueba te traspase, aunque la prueba te haga llorar, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza y no te rindas. Sigue confiando en Dios. Recibe a Cristo. Vení, soldado, curarle las heridas a Silas, porque es el que está muriendo más que Pablito. Apurate, hombre, vení, ungirlo con aceite, echale ese galón de aceite, mira por aquí. A su nombre. Listo, te la echa y hasta ahí. Gloria a Dios. Oiga, hermano, lo que Dios hizo en esa liberación de esa joven, gracias por que yo sé que lo haces, y bueno, echas ese galón. Bueno, que te caería bien, fíjate, porque te caigan las pulgas y las garrapatas. Sí, no, ¿verdad? Entonces, cuando Dios hace algo, el diablo siempre se va a levantar y se va a oponer.
Pero yo hago una pregunta. Apenas son las 10:40. Yo hago una pregunta. ¿Te puedes detener de lo que Dios te ha dado? No se puede. Los que están en las redes sociales, los que están acá presentes, hagámonos un examen de conciencia. No te distraigas en pequeñeces, porque esas pequeñas distracciones te pueden apartar del propósito de Dios en tu vida. Toma en serio el camino de la salvación y de la justicia de Dios. Eso te va a traer beneficio. Si usted viene a la casa de Dios obligada o obligado, yo le aconsejo que no lo haga así. Venga con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido. Venga con esa disponibilidad para que Dios haga en usted el hombre y la mujer que Él quiere formar en su vida. Cierre sus ojitos, por favor. Soberano Dios, gracias por los pequeños ejemplos que nos permites exponer en tu reino, en tu palabra. Que esta palabra, Señor, nos haga ser firmes en cualquier adversidad que se pueda levantar. Que nos des confianza y certeza, seguridad en lo que somos para ti en esta tierra. Que como la iglesia primitiva fue valiente a dar su vida a causa de ese llamado, que la iglesia moderna no tenga de amigo a la sociedad pagana, sino que te tenga de amigo a ti, oh Dios. Bendice el esfuerzo de cada miembro. Bendice el esfuerzo de cada miembro. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, temerosos. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Señor, haz los cambios en nuestras vidas. Enséñanos tu propósito, tu voluntad. Señor, desde los de afuera hasta los que estamos aquí adentro, si necesitamos limpiarnos, renovarnos, reconciliarnos contigo, que tu espíritu venga sobre tu iglesia, la redarguya y le haga ver lo que tiene que hacer y las decisiones que tiene que tomar. En Cristo, oh Dios, te lo pedimos y te damos gracias. Con los ojos cerraditos, medite. Y si usted necesita venir a Jesús, a reconciliarse, a arrepentirse, a recibirlo como Señor y Salvador, hágalo. No dude de que Dios le dará el perdón. El tiempo está abierto para los que quieran, por las redes sociales y los presentes. Y yo le digo, hermano, que no le dé vergüenza, pero que lo que usted va a hacer, dígale a Dios que haga esos cambios en su vasija. La Biblia dice que Pablo y Silas, a pesar de la adversidad, de la oposición, no les detuvo de transmitir el mensaje de Cristo. Ese mensaje de Cristo hasta el día de hoy sigue siendo efectivo. A los de atrás, a los de adelante, a los de en medio, no resista ese llamado. No huya de la presencia de Dios. Él te ama y te quiere guardar, te quiere proteger, te quiere liberar. Ven a Él. No rehusas. No huyas, hermano, hermana, amigo, amiga. Ven a Cristo. Dios bendiga a los que han pasado y a los que tienen que pasar. Yo no lo voy a llamar. Yo puedo llamar a la mayoría porque el Espíritu de Dios sabe cómo usted
se conduce, se comporta, actúa, es necesario que el barro se examine y venga a las manos del alfarero. Ese Señor sufrió por usted y por mí. Fue abofeteado, fue golpeado, escupido, fue desfigurado su cuerpo y su rostro por tus pecados y los míos. Ya no huigas, hijo. Ven a Cristo. Aarón, ven a Cristo. Elizabeth, ven a Cristo. Toma en serio el camino de la salvación. Cristo es la esperanza de vida para el hombre. Los tiempos que vienen para este mundo son tiempos caóticos, tiempos difíciles donde la salvación de Dios será llevada con la iglesia. Pero antes de que lleguen esos días, Dios te está dando una última oportunidad. No te avergüences de testificar que Cristo padeció y resucitó por los muertos y los pecadores. Hermana, jovencita que no tomas en serio el evangelio, ven a Cristo. Joven, ven a Cristo. Ama de casa, ven a Cristo. Padre de hogar, ven a Cristo. Reconcíliate, límpiate en la sangre del Cordero. Que la presencia del Espíritu Santo no se aparte de ti. Ven a Él. Dile: te he fallado. Dile: me he rebelado contra ti. Tengo miedo a lo que el hombre me puede hacer. Tengo miedo a lo que la mujer me puede hacer. Padre, quita ese miedo. Que si yo llegara a morir por causa de la voluntad y el llamado tuyo para mi vida, yo aquí estoy dispuesto. Dile: hijo, hija, no le temas a lo que el hombre puede hacerte. Teme a Dios y apártate del mal, y Dios te guardará. Dios bendiga. Usted que está en las redes sociales, reconcíliate con Dios. Ven a Él. Ponte a cuentas con Dios. Él te ama como yo te amo. Él es fiel. Donde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a un Dios que me ama. Yo te amo, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, no resistas al llamado de Dios. Ya no oigas a ese llamado de Dios. Arrepiéntete. Reconcíliate con Dios. Amigo, hermano, recíbelo. Él dio su vida. Él derramó su sangre por tus pecados. Ábrele tu corazón. Ven a Jesús. Recibe a Cristo como Señor, como Salvador de tu vida. Reconcíliate con Él.
Padre, yo presento a mis hermanos, a mis hermanas que quieren el favor tuyo, la restauración y el perdón de sus pecados. Tenga misericordia de cada uno de ellos. Que esa obra que has empezado, perfecciónela en Cristo Jesús. A usted, gracias por siempre. Amén.